Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a la celebración de la fe que nos une en Cristo. Vamos a pedir muchas intenciones. No todos murieron este día o en esta semana. Entonces, solamente se anotan los que se hacen memoria. Son mucho ratán, ¿sí? Entonces no es bueno de la misma mano poner tantas intenciones porque los familiares no se murieron el mismo día, ¿sí? Entonces hay que irlos programando. Cada vez que vienen son de misa dominical, vayan distribuyéndolos para no ser un montón de familiares que pues no se tiene cuál es la memoria de este domingo, no se sabe. Pero a eso les voy a decir, perdón a los que están viendo la transmisión, después les recortas, ¿sí? Vamos a abrir por las familias Cantu Garza, por Alfonso Garza Moreno, la familia Vique Mendoza Castillo y Adán Suárez Ovalle, por la salud de Alfonso Garza Alfaro, Oscar Marcelo Cantú, Irma Alfaro, Flavio Cervantes García y Ventura Hernández. Acción de gracias por el cumpleaños de Enrique. ¿Se encuentra Enrique para darle un aplauso? No, levante la mano. No. Pues está, pero no vino Enrique. Bueno, muy bien. Sandra Marta Leal, viuda de Villarreal. ¿Se encuentra Sandra? Vamos a dar una aplauso a la primera vez. Contreras García se pide por él en sus cumpleaños, está ausente. Y Elsa Rodríguez de Pepino, su cumpleaños, está ausente, se pide por él. Vamos a pasar a los difuntos. Patricia Emma Amador de los Santos, dice aquí. Dora Reina Ayala, a los 11 meses de fallecido. Aniversario de fallecimiento de Baristo de los Santos Zavala. Lucía Coronado, José Calderón, Heriberto Elizondo, María Tomasa Rodríguez, José Pérez Sánchez, María Isabel Pérez Sánchez a los 12 días, Oscar Francisco Garza Madero, Raúl Armenta, Isamari Cadena, Santiago Hernández e hijos, Claudina Maldonado, Blas Lara y José Luis Lara, María Guadalupe Mendoza. Como anécdota de Chusco, una vez que les dije esto en misa, que no anotaran, a la siguiente le pusieron 5 años, 3 meses y 20 días. ¿Sí? Porque entonces ya era un motivo. Pero fue algo justo para mí que me hicieran caso diciendo puntualmente tanto. Vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo, que nos llaman al arrepentimiento del corazón y nuestra conversión a Él, esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados, porque de esa manera evitamos que el resplandor de la gloria de Cristo se vea manifiesto en nuestras vidas. Por no escuchar la palabra, por no acoger la palabra de Dios en nuestro corazón como principio de transformación. Por no darle sentido a nuestros sufrimientos físicos y a nuestras penas morales, unidas a Cristo en el camino de la Cuaresma. Tú que perdonas nuestros pecados
pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que confías en la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que no mandaste escuchar a tu Hijo muy llamado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Sentamos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son reales. El alma de justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque la merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esto que escuchamos es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Después de haber reflexionado en ese pasaje en el que Cristo fue tentado por el demonio, y la tentación, aunque va poniendo los elementos de la humanidad de Jesucristo, porque fue tentado en lo que nosotros mismos fuimos tentados, nos enseñó, en primer lugar, que lo que quería el diablo era apartarlo de su misión, era ser Mesías, el siervo doliente que iba a cargar con todas nuestras miserias y las iba a redimir, aquel que nos iba a retornar a la íntima comunión con el Dios que por nuestros pecados nos habíamos apartado. Y encontramos en el ejemplo de Jesús que si estamos unidos a Él, ciertamente venceremos. Pero que cuando no estamos unidos a Él, entonces seremos derrotados, esclavizados, y no podríamos respirar los aires de la novedad que nos trajo, que es la libertad de los hijos de Dios que parte desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces, ¿qué es lo que pretende el diablo también con nosotros? Pues apartarnos de la misión que tenemos. ¿Y cuál es nuestra misión? Como nos va presentando el Evangelio. Creo que tenemos que salir victoriosos, que tenemos que aprender, que tenemos nosotros unos puntos muy importantes en los que podemos manifestarnos fuertes o manifestarnos tan frágiles, tan fuertes como Cristo lo fue, tan frágiles que sin Cristo no vamos a poder salir adelante. La experiencia del pecado nos va diciendo atento, porque te has alejado de Jesús, te has apartado de lo que Él con su misión ha querido realizar para favorecernos a todos. Y el camino pues, era la palabra. El diablo lo tentó con la palabra.
vaciada de contenido. Y la respuesta de Jesús es la palabra de Dios con contenido. Les decía en la otra misa, porque ya tengo rato de no estar con ustedes, en la misa de 12, que una manera común que tenemos es los políticos que dicen, hasta nuestra presidente, que a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué están diciendo? Que la iglesia no se mete en política, que se quede en los templos encerradita, no tiene por qué meterse en eso, porque en lo que César es del César, ellos se dediquen a las cosas de Dios. Un divorcio entre vida y fe. Y pues obviamente que los políticos no saben Biblia, como mucha gente que cita la Biblia no saben, no rebuznan porque Dios es santo. Pero los políticos sí rebuznan, ya que utilizan la palabra que no creen y la que no leen ni la aceptan, o no deberían de citarla porque están como diciendo, a ver, la teoría de Einstein, dímela. Pues no saben de otras cosas, pero de la teoría de Einstein, de la relatividad, no saben nada. Entonces, quieren manipular la palabra de Dios, vaciarla de contenido. Pues están mal porque, en primer lugar, le dicen Cristo en la moneda, querían saber si se podía dar el culto al César. Muéstrenme la moneda con que pagan. Y les dice, ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen de la moneda? Del César. Pues denle al César lo que es del César. Pero a Dios lo que es de Dios significa que los escribas y fariseos habían alienado al pueblo de Dios que se había revelado a través de la historia de Abraham, Isaac y Jacob y a través de Moisés. ¿Y que había enseñado? Que el hombre es imagen y semejanza de Dios, y como ellos lo habían alienado, lo habían vaciado de contenido y no los dejaban, retornen al hombre a Dios. Es lo que significa. Entonces, no es lo que dicen los políticos, como no saben, rebuznan, ¿sí? Entonces, nunca le hagan caso a los políticos porque no son piadosos, no escuchan palabras de Dios, escuchan otras palabras que son las del poder y de la riqueza. Perdonando este paréntesis crítico, hay que reclamar al hombre, que el hombre no esté alienado, que no esté sin Dios, que no esté sin fe, que no esté sin esperanza. Esa es la realidad en la que Cristo, asumiendo nuestra naturaleza, quiere que unidos a Él, el hombre pueda retornar a Dios. Y luego, al escuchar el Evangelio de este domingo, se nos habla que después antes de este Evangelio, Jesús anuncia que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho de parte de los escribas y los doctores de la ley. Va a aparecer, pero al tercer día va a resucitar. ¿Y qué le dijo Pedro? Que Dios te libre, eso no te puede pasar a ti. Y le dice Jesús, cállate, demonio, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y después de esa escena, los invitan a Pedro y a Santiago y a Juan a acompañarlo al alto del monte que conocemos como el monte Tabor. Y ahí se transfiguró en su presencia, su rostro resplandeciente como el sol, sus vestiduras blancas como la nieve. Pero lo principal es la transfiguración de Jesús en el rostro, y luego lo que es la persona pues va contagiando la verdad en la materia
con buenas vestimentas. Y aquel Pedro que se escandalizó de Jesús, ahora está entusiasmado. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los otros evangelistas al narrar, Marcos y Lucas, dicen sin saber lo que decían. ¿Sí? Estaba tan atolondrado por la experiencia que no sabía lo que decía. En primer lugar, porque no marcaba diferencia, estaba entusiasmado y era tan bonita la experiencia que no quería que se acabara. Quería hacer una experiencia sin tiempo, sin reloj, para siempre. Era muy bonito. Segundo, porque los 3 no eran iguales. Nada más uno había sido declarado este mismo llamado en quien tengo mis complacencias en el bautismo. Y de uno de los 3 había repetido la voz del cielo, este mismo llamado, escúchenlo. Cristo no era igual que Moisés y que Elías. Entonces no podía poner Pedro a la par a Moisés y a Elías con Jesús, porque la diferencia estaba marcada en que era el Hijo amado del Padre. Era la identidad de Jesús, ser hijo. Y la otra, pues es que aparecieron porque tuvieron la misma experiencia de 40 días en el Sinaí, Moisés, y 40 días Elías caminando por el desierto hasta llegar a la montaña sagrada. Y Jesús 40 días había estado también en el desierto. En este camino de la Cuaresma, podamos descubriendo la identidad de Jesús, porque solamente en Él el Padre nos va ofreciendo aquello que por la experiencia del pecado original el hombre había perdido. Y solamente en Cristo Dios nos ofrecía la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Y si el diablo quería quitarle la identidad a Jesús, era el ser Mesías a la manera de Dios, Cristo optó por ser Mesías sufriente. El Hijo del Hombre va a padecer mucho de parte de las autoridades religiosas judías. Va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Ese es el mesianismo de Jesús. No el que rechazó Pedro, no el que pretendía la gente que lo rodeaba y esperaban un Mesías militar, un Mesías victorioso de la fuerza de los enemigos que en el momento eran los romanos. Jesús hizo opción de ser hijo del Padre. Nosotros tenemos que hacer nuestra opción de ser hijos en el Hijo, hijos del Dios Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, porque sin Él no podemos ser hijos de Dios. Y tenemos que aprender a que la realidad que asumió Jesucristo es la nuestra, donde está presente el dolor, el sufrimiento y la muerte. Pero Cristo nos enseñó que la muerte no es destino, es camino. Si nos acordamos en que la muerte de Cristo fue destino, no hay esperanza de resurrección. Bellamente el Viernes Santo cantamos un canto que dice: no en la cruz el final es el principio de la gloria de la resurrección. Nuestro Dios no es un Dios fracasado, Jesucristo
porque la plenitud está no en la transfiguración, sino en la resurrección. Y en la transfiguración, pues Cristo nos entregó la visión de lo que realmente era, Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo nos va diciendo, hey, ustedes, si me aceptan como Mesías y Salvador, como Dios y Señor de sus vidas, no pueden pasar su vida sin la transfiguración, sin la metamorfosis que tenemos que hacer de nuestra vida para poder hacer resplandecer a Jesús en nuestras propias vidas. Entonces, en la Cuaresma, pues tenemos un camino de darle el lugar que le corresponde a la voz del Hijo, a la voz del Padre primero, a escuchar la palabra de Jesús y permitirle a esta palabra que es de Dios que vuelva otra vez a hacer visible la imagen que por nuestra desobediencia hemos perdido, la imagen y semejanza con Dios. Pero ahora tenemos otro reto, hacer resplandecer la gloria de Cristo en nuestra propia vida. Y Cristo fue obediente a la voluntad del Padre, no fue socarrón como nosotros. Toda la transfiguración nos tiene que hacer menos socarrones y más obedientes a la voluntad del Padre. Nos tiene que llevar a algo más positivo que no solamente estar pensando en el pecado que tenemos que vencer, aunque lo tenemos que hacer, sino en hacer resplandecer a Cristo resucitado. Y la Cuaresma, pues no es destino, sino es camino hacia la resurrección, hacia el misterio pascual de Cristo, donde tenemos que morir con Cristo al pecado y resucitar con Él a la novedad de la vida en relación con Dios, para no vivir como gente alienada de Dios, alejada, vaciada de contenido, como pretenden en la política, sino llenos de contenido para poder también hacer una metamorfosis en la vida social, en la vida política, donde está ausente Dios, donde todos llegan pensando cómo robar, cómo enriquecerse, cómo esconder los millones en otros países, y nunca se van a acabar las millonadas, las carretadas de millones de dólares que se han robado y han empobrecido a nuestro país. Pero gracias a Dios, cuando yo era niño decía que México era como el pueblo de la abundancia, no se lo han podido acabar. Sigue siendo pueblo de la abundancia, mal distribuida, pero sigue siendo, y ahí tiene la abundancia, está llamada a ser mejor distribuida. Por eso en la Cuaresma también tenemos que practicar la justicia que viene de Dios, no la justicia legal. Porque recuerden que Cristo decía en el Evangelio, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a poder entrar en el reino de Dios. Y esa justicia supera lo legal. Después hablaremos más abundantemente de eso. Pues ojalá y así como implica la palabra metamorfosis, un cambio radical que va manifestando una realidad que está oculta, pero que tenemos que manifestar, pueda hacer vida durante nuestra Cuaresma, poder celebrar con Cristo su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, porque Él es el autor de la vida, y que su vida sea vida en abundancia en todos y cada uno de nosotros. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo
sentadillos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos su corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles que cantan en el cielo, así nosotros en la tierra declamamos cantando sin cesar. Voluntariamente aceptada como pan, dando gracias te bendijo, partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. En pie. Hermanos, este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Rogelio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos acojas benignamente las intenciones, súplicas que se te han hecho desde el corazón creyente, por la salud de los enfermos, las acciones de gracias por el don de la vida, y te pedimos que aquellos que cumplen años sepan reconocer tu presencia amorosa en sus vidas y puedan responderte a esa presencia con la suya, cumpliendo tu voluntad. Te pedimos recuerdes a todos nuestros hermanos a quienes has llamado de este mundo a tu presencia, y en la fe pedimos por ellos y algún pecado todavía nos retiene de la visión gloriosa. Y también para recordar que así como pedimos por ellos, un día estaremos en la presencia tuya y otros pedirán por nosotros para poder contemplarte plenamente cara a cara, tal cual eres. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo,
dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, a causa de nuestra fragilidad, sino mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos la paz.
en ti. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, que haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear de alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre de Jesucristo, buen pastor de nuestro